¿Cuándo vas a volver a hacer capítulos del curso de Capture One? El curso de Capture One ha acabado. Deja de contarnos mierdas de 5-Day Deals, deja de contarnos mierdas de fotografía sin límites. ¿Cuándo vas a continuar con el curso de Capture One? ¿Has abandonado el curso de Capture One? Para nada, amigos, el curso de Capture One continúa. Lo que pasa es que sabéis que tengo mucho trabajo y hoy, martes, vamos a realizar otro nuevo capítulo del curso de Capture One. Tenía pensado contaros dos cosas, pero os voy a contar solo una para que os quede muy claro. Vamos a ver cómo funciona la herramienta de niveles en Capture One. ¿Cuándo? Después de la intro. Muy buenos días a todos, amigos, y bienvenidos a Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico, y donde hoy es martes y, como os he comentado, vamos a continuar con el curso de Capture One. Y hoy vamos a tocar uno de los temas más complejos y más complicados de cualquier monográfico que haya hecho, ya sea en Lightroom, en On One, Photoshop, cualquier programa revelador tiene dos herramientas súper potentes. No todos lo tienen, porque lo que vamos a ver hoy tan solo lo tiene Photoshop y tan solo lo tiene Capture One, no lo tiene Lightroom. Vamos a hablar de la herramienta de niveles. Herramientas de niveles, herramientas de curvas. Son dos de las herramientas más potentes y de las que más pereza me da hablar. ¿Por qué? Pues porque todos estáis muy acostumbrados, todos estamos muy acostumbrados a trabajar con cualquier programa que estemos trabajando basado en deslizadores. Estamos acostumbrados a controlar la exposición, el contraste, el brillo, la claridad, cualquier cosa utilizando un simple deslizador. ¿Qué ocurre con niveles? ¿Qué ocurre con curvas? Que no son herramientas basadas en deslizadores, son herramientas basadas en el histograma de la fotografía. Con lo cual, ¿son herramientas complejas? Sí. ¿Son herramientas completas? Más aún, son muy completas y vamos a poder hacer muchísimas cosas, pero vais a tener que estudiar, vais a tener que tener unos conocimientos de cómo funciona el histograma y de cómo funcionan tanto los niveles como las curvas, no solo en Capture One, no solo en Lightroom, no solo en Photoshop, cómo funcionan en cualquier programa. Este tema se va un poquito del curso y afortunadamente lo bueno es que ya hablé bastante de cómo funcionan los niveles y cómo funcionan las curvas, así que echadle un ojo porque lo tenéis aquí, echadle un ojo antes de seguir si no controláis cómo funcionan niveles y cómo funcionan curvas, porque si no va a ser bastante complicado que lo entendáis. Bien, herramienta de niveles, herramienta de curvas, ¿qué utilizo? ¿Hacen lo mismo? ¿No hacen lo mismo? ¿Una me gusta más que otra? Bueno, prácticamente, y que no sirva de precedente, lo que se hace con una se puede hacer con otra. ¿Qué cosas van a diferenciar una de otra? Personalmente, yo lo que os aconsejo es que entendáis cómo funcionan cada una de ellas y según qué cosa vayáis a hacer, lo hagáis con una, con otra o simplemente utilizando una. Prácticamente se pueden llegar a los mismos resultados utilizando cualquiera de ellas. Yo, que controlo bastante bien cómo funcionan cada una de ellas, os voy a explicar qué es lo que hago y cómo lo hago. Yo utilizo siempre la herramienta de niveles para realizar un poco los ajustes más técnicos de la fotografía, ajustar el punto negro, ajustar el punto blanco, controlar sobre todo el contraste global de la fotografía y dejarlo como a mí me gusta, mejorar técnicamente la foto. ¿Qué hago con curvas? Con curvas lo que hago es darme más licencias creativas, tocar un poquito la atmósfera, jugar sobre todo un poquito más con los colores, y eso yo lo hago con curvas. ¿Por qué lo hago así? Pues básicamente por dos cosas, porque porque me parece más sencillo y me parece más intuitivo cómo funciona curvas a la hora de trabajar los colores, y me parece más intuitivo cómo funcionan niveles a la hora de controlar el punto negro y el punto blanco. En Capture One además pasa una cosa, y es que si controlamos el ajuste de niveles, podéis ver cómo el histograma de las curvas se modifican y no al revés. Si controlamos las curvas, el histograma de niveles no se modifica. Eso lo que va a hacer es que sea mejor hacerlo en este orden, que primero trabajéis con niveles y luego trabajéis con curvas, o que lo hagáis todo con una de las dos herramientas. En este vídeo de hoy tenía pensado hablar de niveles y de curvas de manera muy rápida. ¿Qué pasa? Que sé que me voy a liar, así que vamos a hablar tan solo de niveles. Os voy a hablar de la interfaz de los niveles, de cómo funcionan los niveles y de cómo los tengo yo utilizando en mi flujo de trabajo. Lo vamos a hacer prácticamente todo en el ordenador, pero desde aquí os voy a contar las cosas más básicas. Os recuerdo que tenéis en los comentarios de la descripción del vídeo, tenéis un tratado un poquito más avanzado de cómo funcionan niveles.
Lo que tenéis que tener claro es que la interfaz de niveles tiene creo que 4 apartados. En la parte de arriba podemos elegir los canales con los que vamos a trabajar, bien sea el canal RGB o los canales independientes rojo, verde o azul, que podemos tratarlos de manera independiente. Eso también lo podremos hacer desde curvas, como os digo, de manera más intuitiva, por lo menos para mi gusto. Luego tenemos el histograma, que es lo que ocupa toda la interfaz prácticamente del programa, y tenemos 5 tiradorcitos pequeños, que son los 2 de arriba, que son los valores de salida, y los 3 de abajo, que son los valores de entrada. ¿Esto qué significa? Pues es súper sencillo. Los valores de entrada lo que van a representar son los valores tonales en una escala de 0 a 255 que va a tener cada uno de los píxeles en nuestro archivo RAW. Esos valores de entrada son los que nosotros vamos a poder modificar y llevárnoslo hacia nuestros valores de salida, que son esos 2 deslizadores que tenemos en la parte de arriba. Dicho esto, tenéis que imaginaos que en el histograma tenemos en la parte de la izquierda los negros absolutos, que sería un 0, en la parte de la derecha los blancos absolutos, que sería un 255, y toda la escala intermedia. Con lo cual, en la parte de abajo tenemos los valores de entrada, en la parte de arriba tenemos los valores de salida. Nosotros simplemente modificando los deslizadores vamos a tener esas líneas, que podéis ver que esas líneas lo que van a hacer es transformar los valores de entrada en valores de salida. Es como un algoritmo, tenéis que pensar que le vamos a dar un numerito en la parte de abajo. Por ejemplo, podemos coger el deslizador del negro y llevárnoslo a un valor de 20, por ejemplo, que no es un negro puro, que sería un 0, sería un gris bastante oscuro, y con la línea llevárnoslo a el valor de salida de 0. ¿Qué estamos haciendo? Estamos transformando los valores de 20, esos grises oscuros, los estamos transformando en negros, con lo cual en nuestro archivo RAW todo lo que sea de 0 a 20, entre gris oscuro y negro, va a ser un 0, porque estamos transformando el 20 en 0, todo lo que queda a la izquierda van a ser ceros. Eso lo podemos hacer con cualquiera de los deslizadores, con los blancos, con los medios tonos. Podemos mover el valor de los medios tonos y en vez de un 128, llevarnos el valor de entrada a un 170, por ejemplo. Eso, un 170, que es un valor más claro que el 128. Si seguimos esa línea, nos la estaría transformando en un 128. Todos los 170 me los transforma en 128. Todos los grises claros me los transforma en medios tonos perfectos. Eso es lo que vamos a hacer con la herramienta de niveles, transformar unos niveles de entrada siguiendo esas líneas en unos niveles de salida. Súper sencillo. Esto que os he dicho para los valores del canal RGB, podemos hacerlo también para el valor rojo, para el verde o el azul. Personalmente no me gusta tanto cómo se trabaja con ellos, el resultado es muy bueno, pero vais a daros cuenta que es más sencillo, por lo menos a mí me lo parece mucho más intuitivo, trabajar con los colores en las curvas, que es lo que veremos la semana que viene. Y una vez dicho esto, simplemente me queda contaros cómo utilizo yo esta herramienta de niveles dentro de mi flujo de trabajo. Es súper sencillo, vais a ver, vamos a ir al ordenador ahora y lo vais a ver que lo utilizo de una manera súper fácil porque hago uso de la herramienta de ajuste automático. Vamos a ir al ordenador y vais a ver cómo lo utilizo. Bien, pues ya habéis visto en el ejemplo que os he ido comentando anteriormente cómo he trabajado esta imagen. Directamente lo que he ido haciendo es trabajando los deslizadores del punto negro, punto medio y punto blanco. Y así es como trabajo metódicamente mis fotografías para ajustar esos errores técnicos de contraste. Es tan sencillo en este caso como llevarnos nuestros deslizadores más o menos a los inicios del histograma. Luego aquí podemos ir manejándolo un poquito, que luego os daré algunos consejos. El punto negro al inicio del histograma, el punto medio ahora lo veremos, y el punto blanco al inicio del histograma. El punto medio es quizá el que mejor funciona en Capture One, funcionan todos muy bien, pero es el que marca más la diferencia con otros reveladores que yo haya visto. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es directamente empezar a modificar este punto medio. Fijaos, lo podemos empezar a llevar a la derecha, a la derecha, a la derecha, para oscurecer y dar un toque a la imagen espectacular. Y esto no se puede conseguir con ningún otro revelador RAW, porque podemos llevarlo, y lo vais a ver luego con algunos ejemplos, prácticamente hacia la derecha del todo. Recordad, lo que estamos haciendo es transformar estos valores de entrada, que serán aproximadamente 170 más o menos, a valores grises neutros. Estamos oscureciendo la imagen. Fijaos qué sencillo. Aquí lo tenemos, pasar de esto a esto. Esta imagen es bastante sencilla y es la típica en la que tenemos que trabajar, pero hay imágenes mucho más complicadas como esta que tenemos aquí. Fijaos, una imagen que está ostensiblemente sobreexpuesta. Voy a resetearla. Está ostensiblemente sobreexpuesta, aquí la tenéis, y lo que tenemos que hacer es empezar a corregirla. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues de manera similar. Podríamos ir a nuestro deslizador, llevárnoslo aquí, dejarlo más o menos en el punto en el que está y empezar a trabajar la imagen. Bueno, se hace de manera muy rápida, pero hay una forma que es como yo trabajo siempre estas fotografías, y es utilizando el ajuste automático. Esta letra A que tenéis aquí funciona increíblemente bien. ¿Y qué es lo que hace? Todo eso que os he comentado de manera automática. Pulsamos el botón A
y fijaos, ya me ha llevado el histograma, me ha llevado el punto negro donde empieza, me ha oscurecido un poquito la imagen y el punto blanco lo ha dejado porque esta imagen, el punto blanco, prácticamente no habría que tocarlo, quizá tendríamos que tocarlo por la parte superior, por los valores de salida. ¿Qué podríamos hacer aquí? Oscurecer aún más, pero fijaos todo lo que podemos llevarnos este deslizador a la derecha, hasta dejar la imagen bastante chula. Incluso podríamos bajar un poquito el valor de salida si nos hemos pasado para no tener una imagen tan contrastada y fijaos, sin hacer prácticamente nada, lo que hemos conseguido pasar de esta imagen prácticamente inútil a esta impresionante, y eso lo podremos hacer directamente con un clic, toque automático y empezar a trabajar con el valor del gris medio, de los valores de los tonos medios. Vamos a esta imagen donde vais a alucinar. Fijaos, esto que tengo aquí prácticamente es un archivo RAW para tirar, está tomado con un 200 milímetros, con un poquito de neblina, y esta imagen estará pues a 700 o 500 metros por lo menos. No veis ni lo que hay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Automáticamente podríamos empezar a corregir los niveles. Fijaos el histograma, no tengo absolutamente ni tonos medios, todo lo que tengo son altas luces. Si pulsamos el botón A de ajuste automático, va a hacerlo prácticamente todo por nosotros. Y es que fijaos, con un solo clic hemos pasado de una imagen que no vale para nada a esto que ya empieza a tener más historia. ¿Qué puedo hacer aquí? Empezar a trabajar con los tonos medios, llevándomelo a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, y fijaos cómo incluso puedo llevármelo a tope de la derecha, que la imagen queda bastante bien. Puedo incluso empezar a oscurecer un poquito más la fotografía y estamos salvando un archivo RAW que de cualquier otra manera era una auténtica porquería. Esto, si lo reseteamos, tendríamos esta imagen. Recordad que estamos trabajando con los valores RGB, pero os he comentado anteriormente que podemos trabajar con los valores rojo, verde y el azul para conseguir más o menos lo mismo. Podría llevarme mi deslizador en los azules, en los verdes, más o menos donde empieza cada uno de los histogramas, y lo que consigo pues es una imagen más o menos como a mí me guste. Puedo combinarlo con los valores de los tonos medios y conseguir algo muy parecido. Todo esto, de nuevo, podemos automatizarlo. ¿Cómo? Porque si pulso la tecla A, recordad que lo que me está haciendo es modificar los valores del RGB. El rojo no me lo toca, el verde no me lo toca y el azul no me lo toca. Pues muy sencillo, para todos aquellos que queráis trabajar con los valores RGB, vamos a ir a esta imagen, por ejemplo, vamos a resetearla y vamos a venir a editar, preferencias, y aquí tenemos en esta pestaña de exposición tenemos el desplegable de canal y nos dice herramienta de niveles. Aquí nos va a decir en qué canal, en qué modo va a afectar el ajuste automático. Por defecto yo lo tengo en canales RGB, porque ya os digo que yo trabajo normalmente en los valores RGB, pero podéis hacer que trabaje de manera automática en los canales independientes. Si yo pulso esto aquí, fijaos lo que ocurre cuando yo le dé al valor automático. En RGB no me ha desplazado absolutamente nada, me ha modificado el histograma. ¿Por qué? Porque en los valores rojos, fijaos, me ha llevado los rojos, los verdes y los azules. Me ha modificado las tonalidades, y aquí yo podría venir y empezar a trabajar con los valores. La diferencia fundamental es que al trabajar de manera RGB va a afectar fundamentalmente al contraste de la imagen sin afectar a los colores, y si me hago que me afecte a los canales rojo, verde y azul, sí que va a haber cierta corrección cromática, que a mí me gusta un poquito más hacerla con las curvas. Normalmente elimina un poquito las dominantes que tenga, que a veces es bueno y a veces es malo. Así que elegir un poquito vosotros la manera. Yo siempre lo dejo en editar, preferencias, RGB. Así que habéis visto cómo es la manera en la que yo trabajo las imágenes. 3 pequeños consejos que os puedo dar y que ya os he dado. Utilizad el ajuste automático, que funciona muy bien. Y después de hacer el ajuste automático, fijaos, vamos a ir al ajuste automático, venir y tocar un poquito el valor de los tonos medios. Incluso recordad que vais a poder seleccionar el cuadradito y con la ruleta del ratón vais a poder ir subiendo y bajando para ir viendo los ajustes de manera un poquito más fina en cualquier lugar. Simplemente pulsando aquí vamos a poder modificarlo para dejar la zona de uno en uno. Otra cosa muy importante y que vamos a verlo un poquito más adelante es que vamos a poder utilizar todos estos ajustes en capas. Cuando hablemos de las capas, todavía no lo hemos hecho. Si yo pulso una nueva capa y me voy en esta capa a los niveles y hago aquí una barbaridad súper contrastada, voy a poder utilizar los niveles en capas. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque tengo esta imagen que aquí está ostensiblemente contrastada, pero al trabajar en capas voy a poder ir utilizando este deslizador de opacidad para dejarlo a mi gusto de una manera súper fina, pero de eso ya hablaremos cuando trabajemos con las capas, a ver si la semana que viene o dentro de 2 semanas empezamos con ellas.
Bueno, ya habéis visto que es súper sencillo trabajar con niveles, vamos a controlar el contraste de una manera súper fácil, quedaos con esos 3 consejos que os he dado al final para que entendáis cómo funciona y para mejorar vuestras fotografías. La semana que viene vamos a trabajar con curvas, vamos a trabajar de una manera un poquito más avanzada para dar ese ambiente que tanto nos gusta a las fotografías, y ya sabéis que Capture One es una auténtica pasada, vamos a empezar a trabajar ya con las capas en un par de semanitas. Cuando trabajemos con las capas vais a alucinar todo lo que podéis hacer, porque prácticamente todo lo que hemos ido viendo lo vamos a poder ir acoplando en capas, trabajando con la opacidad, pintando con pinceles, una auténtica pasada. Así que ya sabéis que podéis descargaos Capture One directamente desde la web oficial, utilizar este código de descuento si queréis, rebajaos, creo que es un 10 o un 15%, con lo cual os vais a ahorrar un poquito de panojita. Y nada más, amigos, me despido de vosotros como siempre. ¿Con qué? Con el chiste gourmet del día. Arturo Valls va por ti. Se encuentran dos amigos por la calle y le dice uno a otro, dice, hombre, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, muy bien, muy bien. Dice, ¿qué tal estás de los problemas de memoria que tenías? No, muy bien, he estado ya yendo a un médico y la verdad es que me ha dejado fenomenal, estoy totalmente recuperado. Ah, sí, dice, coño, ¿y cómo se llama el médico? Porque mi mujer está también bastante mal. Ay, siempre el médico, muy bueno. ¿Cómo se llamaba? El médico. Dice, joder, ¿cómo se llama la montaña esa que hay en Cataluña, la que tiene una virgen negra, la moreneta esa? ¿Cómo se llamaba? Dice, Montserrat. Eso, Montserrat, coño. Mira a su mujer y le dice, Montserrat, ¿cómo se llamaba el médico ese al que he ido para que me cure lo de la memoria? Se había olvidado el nombre de su mujer. Montserrat no era el nombre del médico, era el nombre de su mujer. Es un lío hablar para los lados, ¿no? A mí me gusta este chiste. Amigos, como siempre me despido de vosotros. Nos vemos. Es mentira, aquí no tengo mensaje. Bueno, son mis apuntes de la facultad. Y cálculos. Se pesa lo que quede en el tamiz. Sulfuro con agua, tamizamos. Coño, análisis granulométrico.